Bien, vamos a empezar. No me lío más. No nos ha tocado la lotería, seguimos en marcha, tenemos metas que cumplir, tenemos objetivos que alcanzar y exámenes que aprobar. Vamos a por ello. Os paso y me tenéis que confirmar si se ve, ¿vale? Se ve, se oye. Escucha, una buena pizza creta, pero vamos a mejorarlo. O sea, pizza de croquetas y encima la rolamos modo calzone. O sea, que patente en trámite, ¿eh? Ya os lo digo. Que a ver lo que se nos ocurre en este canal. Rubén, aceptamos esa salsa que va. Madre mía, la pizza que nos va a salir esta noche. C1, AGE, promoción interna financiera. Atentos, que vamos. Cuando dejemos hablar de las pizzas nos ponemos en serio, ¿vale? Si queréis os doy 20 segundos, que entiendo que hay hambre, que entiendo que hay ganas. Solo es el día 22 y lo de Ana es una pasada. Yo sé casi seguro que tarde o temprano todos los que estamos por aquí lo vamos a conseguir de una manera o de otra. Y repetiros que el día 28 estaré aquí con vosotros, ¿vale? Vamos allá. Me voy, Ana, te lo has ganado, te damos el pase de oro, o como se diga en la tele, ¿vale? Hasta otra, disfruta. Un abrazo de mi parte y de todos los que estamos aquí, ¿vale? Bien, Ana ya se nos ha despedido con su A1 para la Generalitat Valenciana, va a ser una pasada, y empezamos nosotros. Supuesto práctico de AGE, no nos despistemos, que nosotros tenemos que seguir en la marcha de conseguir nuestra plaza. ¡Vamos allá! Vamos allá, si le doy al botón correcto, claro. Supuesto práctico 3. Creo que la cámara está un poco baja. Ahí. Supuesto práctico 3. La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Servicio 28, de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sección 15, pretende abordar la contratación de la rehabilitación integral del edificio sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, cuyo presupuesto asciende a 12,5 millones, distribuidos de la siguiente forma. Ejercicio 2013, 2 millones de euros, ejercicio 2014, 5,5 millones y ejercicio 2015, 5 millones. ¿Vale? Recordamos que este examen era del 2013 y por eso esas anualidades. Una vez cumplidos los trámites oportunos, el contrato se adjudica por un importe de 11,5 millones de euros. La citada Dirección General gestiona el programa 921P, Administración Periférica del Estado, para el cual tiene asignados los siguientes créditos en el capítulo 6. 6.2, inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, artículo que os tenéis que conocer, con 5,5 millones, que luego tenemos los conceptos y subconceptos, que es el 62002, que es edificio y otras construcciones, 1 millón de euros, 62005, que es mobiliario y enseres, que es 1,5 millones de euros, 62006, que es el equipamiento informático, 3 millones de euros, pero es inversión nueva. Luego pasamos a la 6.3, que era inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios, con 6,5 millones en total de presupuesto. Para el subconcepto 63002, edificio y otras construcciones, 1 millón, para el mobiliario y enseres, 1,5 millones, y para el equipamiento informático, 4 millones de euros. ¿Vale? El total del capítulo 6 de las inversiones reales, la suma del 6.2 y el 6.3, da 12 millones en total. Realizar las previsiones de gasto correspondientes, se observa una insuficiencia de crédito de 250.000 euros en el subconcepto 63005, mobiliario y enseres, y un sobrante de 300.000 euros en el subconcepto 620.06, equipo informático. En relación con todo lo planteado, se formulan las siguientes propuestas. Toma ya, ¿vale? Os lo pongo un poquito en colores para que nos enteremos de algo más, ¿vale? La Dirección General, Servicio 28, que es de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, sección 15, hace una rehabilitación integral de edificio. 12 millones de euros de presupuesto base, o sea, de valor estimado del contrato, con unas cantidades que se distribuyen en 2 millones, 5,5 millones y 5 millones. Se adjudica por un poquito menos, por 1 millón menos, por 11,5 millones. Y luego trabaja esa dirección provincial sobre un programa de gastos que es de la Administración Periférica, el 921P. Y concretamente el capítulo 6, en el 6.2 hay un dinero, en el 6.3 hay otro dinero y el total de las inversiones reales son 12 millones.
Y ya por último nos dice que hay una insuficiencia de crédito de 250.000 euros en el subconcepto 630.05 y que sobra 300.000 euros en el 220.06. ¿Vale? Con todo esto os pregunto, más o menos, ¿os habéis enterado un poquito de qué va el supuesto? Que tenemos ahí dinero repartido en distintas anualidades porque se va a hacer una rehabilitación integral de un edificio y la duración total va a ser de por lo menos 3 años. Y luego hay un dinerete por ahí que se puede utilizar mejor o peor. ¿Vale? Bien, tener en cuenta que llegáis a esto como tercer supuesto del examen y antes habéis tenido que hacer 50 preguntas de teoría. Voy a ir un poquito rápido hoy, ¿vale? Porque el test es denso y largo además. Así que prepararos, ajustaros los cinturones que nos vamos. Primera pregunta. Bien. Empezamos bien. ¿Vale? Esto es para entrar en C1 por promoción interna, Juana. ¿Vale? Gracias, Jennifer. Primera pregunta. Parece sencilla. Nos ponen un caramelito ahí detrás. El programa 921P de la Administración Periférica del Estado se caracteriza por ser del tipo finalista, instrumental y finalista, instrumental y de gestión o finalista y de gestión. Vale, más o menos lo tenéis, ¿no? C de caramelo, vale, me gusta. ¿Dónde os llevo? Os llevo como siempre, vamos a dar un repaso por aquí. Tenemos la orden del 2000, la orden de Hacienda y Función Pública 535 del 2022 por la que se elaboran los presupuestos para el 2023. Vamos a su anexo 1 y la clasificación de programas de gasto nos dice esto. De acuerdo con el artículo 6, apartado 1.1.1, la estructura de los programas diferenciará los programas de carácter finalista de los instrumentales y de gestión. De la A a la L, de L nos acordamos del vídeo, de la L de finalista, ¿vale? Identifica los programas finalistas y de la M a la Z, instrumentales y de gestión. Estamos en un 921P, ¿vale? Por tanto, pasa a ser un programa instrumental o de gestión, ¿vale? Sigo, ¿vale? Para que se nos quede un poquito más, le he metido bastante texto a este supuesto, ¿eh? La estructura de los programas, como nos decía aquí, apartado 1.1 del artículo 6. Digo, vamos a ver de qué va esta estructura de programas 1.1. Y nos especifica, o más o menos nos explica que es un finalista y un instrumental de la gestión. Fijaros, la estructura de programas diferenciará los programas de gasto de carácter finalista de los programas instrumentales. Los programas finalistas son aquellos que se pueden asignar objetivos cuantificables o indicadores de ejecución mensurables, o sea, unidades físicas, indicadores, seguimiento, grado de realización, o sea, que se puede contabilizar de alguna manera cuánto dinero te has gastado, cuál es el porcentaje que ha evolucionado, en qué estado está. O sea, en algún momento puedes contestar ciertamente a una pregunta de un programa finalista. Oye, ¿cómo va esta construcción de este edificio? Pues mira, llevamos ejecutados el 40% del total. Vale, se puede aceptar. Perfecto, ¿vale? O algún otro tipo de cosa de manera temporal. ¿Vale? Y luego tenemos los instrumentales y de gestión, que son actividades generales de ordenación, regulación, planificación, actividad que se perfecciona con su propia realización, sin que sea posible proceder a una cuantificación material de sus objetivos. Esto es un poco más etéreo, más difícil de cuantificar, por tanto no se le pueden asignar unidades específicas ni indicadores, sino un volumen global más o menos de cómo va la cosa. Entonces, esos son instrumentales y de gestión, ¿vale? Finalista, al final, es que hay indicadores que pueden marcar de cómo va todo, ¿vale? Y luego los programas de gasto se estructuran en grupos de programa, políticas de gasto, áreas de gasto. Bien, sigue un poquito más y me voy al libro Salmón, realmente del 2022, y los programas de gasto, que esto es una cosa que sí que tenéis que conocer para los que vais para la AGE, formados por grupos de prueba y a su vez se estructuran en políticas de gasto. Y las áreas de gasto del 1 al 9 sí que las tenéis que conocer, por lo menos el nombre, ¿vale? No os van a preguntar nunca qué hay dentro de un área de gasto, simplemente conocer la diferencia entre área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa, en qué estado se encuentra cada una, pero el área de gasto del 1 al 9 sí que nos lo pueden preguntar como teoría,
¿vale? Así que servicios públicos básicos para la 1, actuaciones de protección y promoción social para el área de gasto 2, producción de bienes de carácter preferente el 3, acciones de carácter económico el 4 y el 9 de carácter general, ¿vale? Esto sí que tenemos que conocerlo. Esto es importante de cara al examen, por si acaso una pregunta de teoría nos cae. Después de todo el chorrazo que os acabo de soltar, volvemos al supuesto práctico y entonces el 921P se convierte en un programa instrumental o de gestión, ¿vale? Por tanto, aceptable. Primera pregunta, si habíamos visto el vídeo o hemos echado un vistazo a esto, se podía responder relativamente bien. Pregunta número 2. En este caso, indique la aplicación presupuestaria correspondiente al gasto para la sustitución de equipos deteriorados, ¿vale? Es una pregunta con muy mala idea. Dice, en este caso, ¿qué aplicación presupuestaria vais a usar para equipos informáticos? Pensadla, no tengo prisa, ¿eh? Bien, os explico. Aquí teníamos que tener en cuenta que esto ya es más de teoría, un poquito de teoría. Os lo voy a explicar directamente desde el otro lado. Fijaros las soluciones que nos dan. Primero nos ordenan el churro presupuestario, que es una cosa que no os he preguntado, pero que más o menos he dado por sabida, ya que con esta pregunta no nos lían, porque el churro presupuestario podrían haberlo liado un poquito más, lo podrían haber confeccionado de otra manera, pero ya nos daban claro que el Ministerio de Hacienda y Función Pública era la sección 15, el servicio 28 era la dirección general, el programa 921P quedaba en su sitio, y luego teníamos ya la clasificación económica. ¿Vale? La respuesta C se descarta por sí sola porque es un sinsentido, ¿vale? Todo lo demás estaba perfecto. Claro, pero ahora teníamos que tener en cuenta una diferencia, yo lo he apuntado aquí, una diferencia entre la vinculación, espero que lo veáis, entre la vinculación y la desagregación, ¿vale? Una cosa es la vinculación de los créditos cuando vinculamos a qué altura de qué crédito para ver si podemos hacer una modificación presupuestaria o no es necesario hacer una modificación presupuestaria para mover dinero, y otra cosa es la desagregación o el desglose de los créditos al máximo posible que se puede conseguir para especificar una clasificación económica. Por eso la regla 10 de la instrucción operatoria contable nos dice esto: la operación de desglose de las aplicaciones presupuestarias que puede afectar a cualquiera de las clasificaciones orgánica, funcional y económica permite a los servicios gestores ejecutar sus créditos presupuestarios a un mayor nivel de desagregación en el que figuraba en el presupuesto aprobado, sin perjuicio del nivel de vinculación, y esto es muy importante, sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica de dichos créditos. ¿Vale? Esto se ha quedado fuera. Por tanto, sabiendo la diferencia, o más o menos un poco la diferencia entre una vinculación, que es lo que nos permite o que vamos a conocer cuándo va a ser necesario o no hacer una modificación presupuestaria, y la desagregación máxima a la que podemos llegar de tener un crédito, para explicar lo que es un crédito presupuestario, volviendo a la pregunta del supuesto, nos dice, en este caso, indique la aplicación presupuestaria correspondiente al gasto de la sustitución de equipos informáticos deteriorados, ¿vale? La 6 es válida. A ver, la 6, la 6.3 y la 6.30, las tres son válidas, ¿vale? Porque es la aplicación presupuestaria como tal. La 6 es válida, sí, pero se queda corta. Es todo el capítulo presupuestario. La 6.3 a nivel de artículo, ¿es válido? Sí, es válido, pero es a nivel de artículo total la inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios. Pero dentro de la 6.3 está la 6.0, la 6.1, la 6.2, ¿vale? Luego nos dice la 630. Bien, esta ya sí que es una desagregación más completa, más directa,
en la que ya sí que vamos a coger directamente la parte de equipo informático, que sería la 630.06 realmente. Pero como no nos dan esa opción, nos quedamos en el máximo de la desagregación. Y por eso la pregunta es, para este supuesto, ¿qué aplicación presupuestaria es correspondiente para el gasto de la sustitución de equipos informáticos? Pues la sustitución de equipos informáticos está dentro de la 630, realmente sería la 630.06, ¿vale? Por eso la diferencia entre vinculación y desagregación. ¿Todo bien para esta pregunta que llevaba un poquito de mala idea? Josochu, bienvenido. Si nos la hubiesen dado, sí que sería más correcta. No es una inversión nueva. Estamos sustituyendo equipos informáticos. No es una inversión nueva, es como reparándolos, ¿vale? Una inversión nueva sería que no existiesen equipos informáticos, Georgie, ¿vale? Oye, es que tenemos que comprar un ordenador porque nos hace falta para un puesto de atención al público. ¿Hay un ordenador ya ahí? No, es nuevo para un funcionario nuevo de carrera que acaba de llegar. Vale, 6.2. Necesitamos un equipo informático nuevo porque el que está ahí no funciona bien. Ya hay que comprar uno nuevo. Porque el que está deteriorado. Quitar uno, poner otro, digamos algo parecido a reparación, sustitución, es inversión de reposición. ¿Vale? Sí, claro, si realmente es quitar uno y poner otro, pero como ya estaba la funcionalidad creada, ¿vale? Ya estaba ahí, entonces es reposición de algo. Por eso nos vamos a la 6.3, ¿vale? Si hubiera subconcepto, sería más concreto el subconcepto, exacto. Vale, vamos a la 3. ¿Cómo vamos? ¿Vais bien? Vais bien. Pregunta 3. Indique el órgano competente para el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las certificaciones de obra de este contrato. Pregunta chunga, ¿vale? ¿Quién se va a encargar aquí de la obligación y propuesta de pago de las certificaciones de obra de este contrato? Y hay que leer bien el primer párrafo. No le he puesto un cepo por una simple razón, y ahora os la diré. Buenas tardes a los que llegáis un poquito más tarde de lo habitual, ¿vale? Tenéis el supuesto práctico enlazado en la parte de arriba del chat, ¿vale? Por si queréis verlo en papel o en PDF, más que en pequeñito en pantalla. Vamos a leer bien el supuesto práctico. Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Idea malísima, pero vamos a verlo. O sea, es la Dirección General de Coordinación de la Secretaría de Estado de Función Pública, que es del Ministerio. Vale. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? De la Secretaría de Estado y dentro de la Secretaría de Estado, la Dirección General. ¿Vale? Tengo poca luz hoy, me veo oscuro por ahí detrás. No sé si vosotros me veis bien o estoy demasiado... Ya lo cambiaré el próximo día la configuración de la cámara. Fijaros, ¿y a dónde os voy a llevar ahora? Nos vamos a la Ley 40/2015, al artículo 62, que son los secretarios de Estado, ¿vale? Los secretarios de Estado son los directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de la actividad específica. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan la Secretaría de Estado y las direcciones generales bajo su dependencia. Nos acordamos del supuesto, la Dirección General de Coordinación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ¿vale? Y responden ante el ministro en la ejecución de los objetivos fijados para la misma Secretaría, ¿vale? Ejercer las competencias sobre el sector de la actividad administrativa, nombrar y separar directores generales, la autorización previa para contratar en organismos autónomos sujetos a la Secretaría por encima de una cantidad que viene regulada no en esta ley, sino en la ley de contratos, pero sí que en una disposición que es a partir de 900.000 euros. Cuando es un organismo autónomo que depende de una Secretaría de Estado, cuando hace un contrato, el valor estimado de un contrato es superior a 900.000 euros, tiene que pedir autorización para poder hacerlo, ¿vale? Esto es un detalle un poquito más ya de más alto nivel. Autorizar las comisiones de servicio, celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado, porque
dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales bajo su dependencia, ¿vale? Aquí se va a encargar la Secretaría de Estado, conceder subvenciones, resolver recursos, etcétera, y administrar los créditos para gasto de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos de aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer el pago del marco del plan de disposición del Fondo de Tesoro Público. Yo creo que ya no tengo nada más aquí, ¿no? Vuelvo a la pregunta. Indique el órgano competente para el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las certificaciones de obra de este contrato. Estamos hablando de una dirección general que está metida dentro de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, pero estamos hablando de la Secretaría de Estado, ¿vale? Y una cosa que os quería comentar. La pregunta es retorcida, pero aquí lo que es la Comisión Permanente de Selección no ha tenido mala idea, no del todo, porque no ha puesto aquí a la Dirección General de Coordinación, ¿vale? Si hubiese tenido mucha mala idea, podía haber puesto además como una respuesta a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. Y entonces tendríamos que haber visto en qué momento si la Secretaría de Estado es la competente para contratar o le ha delegado o desconcentrado las funciones en la Dirección General, que eso sería otra historia, ¿vale? Claro, si estuviese la Dirección General tendríamos que tener más datos del supuesto práctico, no han entrado mucho, estamos en el límite de la 40, con lo cual la Secretaría de Estado se encarga de sus subsecretarías y de las direcciones generales y además aprueba y compromete los gastos de las mismas, ¿vale? En este caso nos quedaríamos con el Secretario de Estado de Función Pública. Eso que era una preguntilla, ahí que había que darle un poco de vuelta a la explicación. Y este supuesto práctico es más o menos todo así, ¿vale? Tiene mucha vuelta. Pregunta 4. En el supuesto de la tramitación anticipada, cuidado, que este es un examen que yo hice hace mucho tiempo y ahora, al volverlo a repasar, me he dado cuenta de varios detalles que en su momento no me di cuenta, ¿vale? Que es que el supuesto práctico, fijaros, aquí sí que hay mala idea. El supuesto práctico nos está hablando de una rehabilitación integral del edificio en el 2013, que es cuando se hizo este examen, y dice ejercicio 2013, ejercicio 2014 y ejercicio 2015, ¿vale? Pero fijaros ahora lo que dice la pregunta 4. En el supuesto de una tramitación anticipada, que me lo puedo inventar, que no tiene nada que ver con el supuesto, en el supuesto de que esto sea una tramitación anticipada, que no lo es porque el supuesto me está diciendo otra cosa, a la que se refiere el artículo 17.2 de la Ley de Contratos, de este expediente de contratación de obras para iniciar el mismo, ¿qué se expedirá? Claro, vosotros estáis un poquito repasando y dices, no, es que no es una tramitación anticipada, joder, si es que es un presupuesto que se inicia en el mismo ejercicio. Pero la pregunta es, ¿en el supuesto de una tramitación anticipada? Claro, Marta, habría que haber un real decreto en la desconcentración sobre todo, ¿vale? Para que se encargue sí o sí de toda la contratación la Dirección General. Beatriz, el tope de los 900.000 es una autorización, ¿vale? De un organismo autónomo que depende de una Secretaría de Estado, tiene que pedir autorización si supera los 900.000 euros para poder empezar con ese contrato, con la licitación de ese contrato. Bien, después de lo que os acabo de comentar de la pregunta 4, fijaros, contratos, 117.2 nos dice la pregunta, aprobación del expediente, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo, ¿vale? Y disponiendo de la apertura del procedimiento de adjudicación. Estas frases son muy interesantes, ¿vale? También porque hay que cogerlas, porque hay muchas cosas de contratos que a la primera no se ven, pero luego trabajando un poco con ellas y viendo ciertos detalles, porque es completar el expediente de contratación, o sea, ya habéis hecho un montón de cosas, ¿vale? Entonces, por resolución motivada, aprobará el mismo. O sea, cuidado, que primero, antes de aprobar el inicio del procedimiento de adjudicación, o sea, antes de todo eso, se ha tenido que hacer un montón de documentación, primero, ¿vale? Cuidado.
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, ¿vale? Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil del contratante. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación e información del contrato correspondiente, ¿vale? Aun cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades que deban iniciarse en el ejercicio siguiente. Esto es lo que nos decía la pregunta 117.2. Pero nos vamos a la orden de instrucción operatoria contable, a la regla 42, que es la tramitación anticipada de los expedientes de contratación, ¿vale? Este realmente es el 117.2 de la ley de contratos y nos dice: los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización, lo mismo que arriba, aun cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades y deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Iniciarse en el ejercicio siguiente, que eso es lo que a veces nos encontramos como pregunta de examen. Cuando se inicia en el mismo ejercicio y es para ejercicios posteriores, ¿qué son? Documentación de ejercicios posteriores, pero cuando es un contrato que se inicia en el ejercicio siguiente y en este no, simplemente estamos haciendo documentaciones, tramitación anticipada, ¿vale? No es lo mismo un documento terminado en EP que en TA, ¿vale? Por si acaso algún día lo veis por ahí. La documentación del expediente de contratación que se tramita anticipada incorpora los siguientes, ¿vale? El pliego de cláusula administrativa, la adjudicación, formalización, la asistencia de crédito, certificado de los límites porcentuales, que no nos lo piden aquí para lo que calculemos en este supuesto, pero nos acordamos que era el 70, 60, 50, 50, ¿vale? Y para ello el servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá y remitirá a la correspondiente oficina de contabilidad un documento RC de tramitación anticipada, ¿vale? Importando con el gasto la cuestión correspondiente a cada uno de los ejercicios afectados. Y luego, pues, una vez registrado el documento RC, el sistema de operación contable, y luego ya con la autorización, pues el documento A y documento A de tramitación anticipada, y con la formalización, el documento D normal o el documento D de tramitación anticipada. Y si se permite la mezcla de los dos, el documento AD. Y yo creo que aquí ya no tengo más cositas. Volviendo al supuesto práctico. En el supuesto de una tramitación anticipada que me voy a inventar, porque soy así de chulo y porque soy la comisión permanente de selección, ¿qué documento contable hace falta para iniciar el mismo? ¿Vale? Ahora luego me explicas eso, Patri. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar si se inicia en ejercicio siguiente en un RC de tramitación anticipada. Y José Luis me dice que no veo que el competente sea la Secretaría de Estado porque el supuesto habla de las administraciones públicas y la respuesta es de la función pública. Vale. Ahora luego, José Luis, si quieres ahora me voy para atrás y luego lo vemos. ¿Vale? Seguimos. Pregunta 5. En el supuesto de la tramitación anticipada, seguimos igual, ¿vale? A la que se refiere el 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de este expediente, una vez aprobado el gasto, ¿qué documento contable va a ser? Documento contable A, documento contable AD, documento contable A de tramitación anticipada o documento contable A de gastos plurianuales. Vale, esta era sencilla, ¿no? Ya he repasado la anterior, ¿vale? Si queréis os llevo otra vez, ¿vale? Que estábamos en la regla 42 de la orden de instrucción operatoria contable. Una vez autorizado el gasto, el servicio gestor expedirá y remitirá a la oficina de contabilidad un documento A de tramitación anticipada. En el supuesto práctico, ¿qué vamos a tener? Documento A de tramitación anticipada. Sí, en Canarias, Jordi, no conozco realmente no directamente lo que es la documentación contable de Canarias, y cada comunidad autónoma y entidad local y diputación a veces hay alguna variación, ¿vale? No siempre los documentos son los mismos, varían algunas pequeñas cosas, pero mientras más o menos lo tengas claro tú y sobre todo para la posición a la que vas y esto te sirva un poquito como base para entenderlo, genial, ¿vale? O sea que gracias también por decirnos que aquí es un AK. Pues nada, perfecto. Vamos a por la pregunta 6.
de la instrucción operatoria contable, Verónica, te lo busco si me das un momento. Aunque se pone, a ver, pone en Google, instrucción operatoria contable 1996, y es lo primero que te sale. ¿Vale? Si no te importa, es para no salirme de todo el supuesto. Pregunta 6. Y ahora sí, en este contrato de obras, ¿vale? Si en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, indique cuál es la afirmación correcta. Aquí nos metemos en una pregunta de teoría completamente. O sea, nos está diciendo, si hemos hecho varios RCs, el normal y de ejercicios posteriores, pero llega un momento en que aparece la ley de presupuestos generales del Estado y esos RCs no quedan aprobados, ¿vale? O no hay crédito para ellos, o es insuficiente, ¿qué podemos hacer con el contrato? Y nos dan estas soluciones. El órgano competente acordará la resolución del contrato siguiendo el procedimiento establecido sin que el contratista tenga derecho a compensación alguna. Si lo permiten las disponibilidades de los créditos, se acordará la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte con el consiguiente reajuste de anualidades. No cabe en este supuesto toda vez que el crédito está comprometido por un tercero que es el contratista, y en todo caso se procederá al reajuste de anualidades. Esta es pregunta de teoría directa, ¿vale? Tal cual está en la ley, tal cual tenemos que buscar la respuesta. Vale. Bien. Os llevo aquí. Artículo 47 bis de la Ley General Presupuestaria, de la Ley 47 de 2003, modificación y resolución de los compromisos de gastos plurianuales, ¿vale? Los que derivasen de compromisos de gastos plurianuales adquiridos de acuerdo con lo establecido en el artículo 47, ¿vale? Excepcionalmente, en algunos ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la Ley de Presupuestos Generales de la Autoridad del Estado no autorizase los créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones. ¿Cómo se actuará? Pues bueno, lo primero, comunicar esa circunstancia al tercero, o sea, al empresario realmente, al contratista, para decirle que lo que está ocurriendo. Y dos, siempre que lo permitan, las disponibilidades de los créditos se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido, las correspondientes normas, la reprogramación de obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias. Y cuando no resulte posible hacer nada de esto, pues nada, el órgano acordará su resolución. Vale, luego también hay una opción que intentamos buscar, se pueden buscar soluciones alternativas, etcétera, pero no vamos a entrar ahí, no por lo menos hoy, porque el supuesto práctico es bastante más directo, ¿vale? En este contrato de obras, algunos ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso de la correspondiente presupuesto no autorizas esos créditos. ¿Qué podemos hacer? Pues si lo permiten las disponibilidades de los créditos, o sea, si podemos manejarlo entre créditos todavía disponibles y no comprometidos, se acordará la reprogramación de las obligaciones asumidas, a lo mejor es necesario incluso hasta estirar algún año más, ¿vale? Con el reajuste de anualidades o simplemente cambiar las cantidades en distintos años. O sea, se pueden hacer varias cosas, pueden hacer malabares con el crédito. Bien, ¿no? No vamos mal. Pregunta 6, las 8:40. El supuesto es de nivel relativamente medio-alto, ¿vale? Pero vamos bien de tiempo. Rubén, ¿cómo te pasas? Vamos allá. Pregunta 7. En este caso, ¿se podría haber firmado la reserva de crédito documento contable RC antes del acuerdo del inicio del expediente de contratación? Hostia, y esta pregunta me lleva a mí loco. Nos dice, o sea, antes de haber firmado, o sea, ¿se podría haber firmado la reserva de crédito, lo que es el RC, antes del inicio del expediente de contratación? Dice, sí. Puesto que el documento RC puede hacerse en cualquier momento antes del inicio del expediente para reservar crédito necesario, siempre que lo haga el centro gestor. No hasta que lo firme el órgano de contratación junto con el acuerdo del inicio del expediente. No, el documento contable RC se expide cuando está firmado el acuerdo de inicio del expediente y firmado el pliego de cláusulas administrativas e informado favorablemente por la Abogacía del Estado. Y D, sí, pues el documento contable RC puede hacerse en cualquier momento antes del inicio del expediente para reservar el crédito necesario. Es complicadita la pregunta, ¿eh? Yo sé que vosotros tenéis un nivel alto en este tema, pero la pregunta, aunque a lo mejor, fijaros de cualquier manera, tú dices, sé que es esta.
sé que es esta la respuesta, la tengo claro, la marco y la tengo bien. Pero ahora, buscar la explicación concreta a esta pregunta, pues yo más o menos la he localizado, pero igual no del todo, ¿vale? Voy. Fijaros, yo me voy a la ley de contratos, ¿vale? Y me dice, en el artículo 116, la iniciación y contenido, la celebración de contratos por parte de las administraciones públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. O sea, previa tramitación. O sea, antes del inicio del expediente hay una tramitación previa, ¿vale? El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato sin perjuicio de los artículos 99. El expediente se incorporará el periodo de causas administrativas particulares y el periodo de prescripciones técnicas. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de asistencia de crédito, que es lo que nos piden, ¿vale? Un RC, y la fiscalización previa a la intervención. Luego, elección del procedimiento, ¿vale? La clasificación, si es necesaria, criterios, valor estimado, necesidad de la administración, los contratos de servicio, una insuficiencia de medios de que no hay funcionarios para que lo puedan ejecutar por ellos mismos, y la decisión de no dividir en lotes en caso de que sea necesario. Luego me voy al 117, que es aprobación del expediente. Completado el expediente de contratación, fijaros, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo. Vale, entonces, me vuelvo al supuesto práctico. Me dice, ¿se podría haber iniciado la reserva de crédito o documento contable RC antes del acuerdo de inicio del expediente de contratación? ¿Vale? Entonces, sí. Antes de iniciar el expediente de contratación, o sea, antes de aprobarlo, hay un trámite previo, ¿vale? Que es que tú estás en tu organismo viendo a ver qué contrato te hace falta y para ello ya vas reservando crédito. Vas reservando crédito y vas haciendo una serie de papeles, ¿vale? Para que luego cuando llegue el momento de firmar por el órgano de contratación la aprobación del mismo y ya dar comienzo a la adjudicación, a la publicación, etcétera, hay que hacer un trámite previo, ¿vale? Entonces sí, el documento contable RC puede hacerse en cualquier momento antes del inicio del expediente para reservar el crédito necesario. O sea, de esa bolsa tú has hecho una reserva. Luego ya veremos qué haces con ella, ¿vale? Y luego la segunda parte es siempre que lo haga el centro gestor o nada. Esta me llevaba a mí un poco loco porque el centro gestor como tal, yo podría entender que era la Dirección General y no la Secretaría de Estado, pero aún así he seguido buscando un poco más. Y he llegado hasta aquí, ¿vale? Que es a la orden de 1 de febrero, que es la no disponibilidad de créditos, porque dice además, fijaros en este tema, dice en este caso. Cuando dice el examen en este caso, ya tengo dudas si se refería, en este caso refiriéndose a la pregunta anterior, que era que no había crédito suficiente y entonces había que hacer el reajuste de anualidades, o en este caso se refería al general del supuesto práctico. Y me lleva a mí un poco loco esa pregunta. Entonces yo he optado, porque el gobierno me dio la regla 16, y cuando el gobierno acuerde la no disponibilidad de todo en parte por el crédito consignado del presupuesto, o sea, refiriéndose más a la pregunta anterior, la Dirección General de Presupuestos, que no el centro gestor, expedirá un documento RC de retención de créditos por no disponibilidad. Luego, una serie de trámites, dice, una vez realizado el registro del correspondiente documento RC, ¿vale? Aquí lo voy a marcar. ¿Vale? Se emitirán las oportunas y serán remitidas a los servicios gestores afectados como la retención contabilizada. O sea que en este caso yo entiendo que es el tribunal dijo esto. ¡Opa! Sí, el documento contable RC se puede hacer en cualquier momento antes del inicio y lo de que siempre, ese siempre es muy radical, ¿vale? Porque no siempre lo tiene que hacer el centro gestor, ¿vale? Entonces se quedaba con la respuesta de que el RC se puede hacer en cualquier momento antes del inicio del expediente con el crédito necesario, ¿vale? Y no era necesario que siempre lo haga el centro gestor. Hay casos en los que no es el centro gestor el que hace el RC, ¿vale? Yo he optado por una de las variantes que era refiriéndose a lo que era la pregunta anterior, ¿vale? Que si no hubiese los créditos disponibles,
yo he tirado más o menos por unirla con la pregunta anterior. Aún así, valdría también que fuese algo general, porque no siempre el centro gestor tiene que encargarse de hacer los RC. Siempre puede haber escalas más arriba, o puede ser también algo de oficio alguna vez que sea de oficio y que un RC te venga dado desde un organismo superior, ¿vale? Podemos utilizar las dos vías. Si tenéis más información o veis la pregunta de forma distinta a la que lo veo y le dais una explicación, yo encantado de leerla también, porque me gustan mucho estas cosas, y me lo planteáis en un correo electrónico, mejor a través de Patreon, ¿vale? Y lo vemos juntos sin ningún problema. Pero ese siempre ya tendría que estar muy claro en la norma, en varias de ellas, para que fuese la respuesta buena, perdón. Por tanto, la única que aquí quedaba correcta después de descartar varias, y además, como habéis dicho, oye, ¿qué dijo la comisión permanente? La comisión permanente dijo 7D. Y aquí paz y después gloria. ¿Vale? Pregunta 8. Una vez adjudicada y formalizada la documentación, ya os he dicho que el supuesto práctico de hoy traía tela. Una vez adjudicada y formalizada la contratación de la obra con la empresa, en tramitación ordinaria procede a expedir los siguientes documentos contables, ¿vale? Se me ha olvidado poner el cepo, pero tener en cuenta que lleva un redoble esta pregunta, ¿vale? Os voy a dejar que leáis las respuestas con tranquilidad. Os doy 10, 15, 20 segundos. Quiero que las leáis con detenimiento y más o menos me deis una respuesta, y ahora os digo la pequeña trampa que hay. Que igual la veis a la primera y ni es trampa ni es nada. Y así también veo un par de cosas que tengo por aquí pendientes. ¿Cómo se nota? También os digo que cómo se nota, sois fijos aquí la mayoría, por no deciros muchísimos de vosotros, y lo cual es una pasada que estéis aquí todos los jueves, pero se nota mucho qué tipo de supuesto y cómo lleváis los temas estudiados, porque en administrativo soléis venir en masa, pero en masa a lo bestia, cuando hablamos de la 39-2015 y sus compañeras, o sea, soléis venir en masa. En personal es como que está la cosa, pues se está a gusto, pero no tan regular, y cuando es financiera es como que hay un muro ahí que muchos es, financiera, madre mía, este tema no lo he tocado, lo llevo fatal, no lo entiendo, no sé qué, y se nota mucho también en los espectadores, ¿vale? Sí, Josochu, ya después de unos meses aquí con vosotros os empiezo a conocer un pelín. Ya me empiezo a quedar con vuestras caras, vuestros gestos, cuando empezáis a bostezar, cuando levantáis las cejas, cuando os echáis para atrás en la silla, ya os voy cogiendo. No os veo, pero os intuyo. Y eso ya son años de experiencia. Vale. Fijaros la pregunta, ¿vale? Una vez adjudicada y formalizada la contratación, ¿vale?, de la obra con la empresa de tramitación ordinaria, ¿qué procede a expedir? O sea, ya ha sido adjudicada y ahora formalizada. Entonces, ¿qué documentación vamos a tener? Ten en cuenta que lo que es, salvo que sea necesario o así no lo digan, los pasos en contratación van separados: un RC, un A, un D y los OCAs correspondientes. Salvo que se puedan unir, ¿vale? Pero igual ya nos habrían dicho, aunque esta pregunta tiene un poco de doble filo, pero ya una vez adjudicada y ahora formalizada. Entonces, instrucción operatoria contable. Regla 77. Compromisos de gastos derivados de los contratos. Al inicio del expediente de contratación, ¿vale?, el servicio gestor hará un RC de ejercicio corriente o ejercicios posteriores. Perfecto. Una vez se apruebe el expediente, ¿vale?, se aprueba el expediente, un documento contable A o de A de ejercicios posteriores. Cuando se formalicen los contratos, el servicio gestor competente expedirá un documento contable D por el importe que corresponde al presupuesto corriente, y en su caso el documento contable D de ejercicios posteriores. Si se le permite, se puede hacer una D, pero no lo dice, claro. Volvemos aquí, ¿vale? Tenemos el RC, que es la reserva de crédito. Nadie sabe nada de nosotros antes de iniciar el expediente, antes de nada. Se hace la aprobación
la autorización, la aprobación del expediente, se firma la aprobación del expediente y además ¿con qué documento contable va? Con el A, ¿vale? Luego empieza la contratación, la licitación, y que llegamos a una adjudicación inicialmente, dependiendo luego ya si hay de posibilidad de recurso especial en materia de contratación o no, o la adjudicación definitiva, la presentación de documentación, todo, y ya por último, formalización. Y con la formalización solo va un documento contable D. La persona dice, una vez adjudicada y formalizada, o sea, ya estamos en el trámite final, ya hemos pasado del RC, ya hemos pasado del A, ahora ¿qué nos queda? Nos queda solo el documento contable D, pero voy a seguir un poquito más. Un documento contable D de ejercicio corriente y un documento contable D de ejercicios posteriores, ¿vale? El D de ejercicio corriente, que es el de 2013, y luego para el 2014 y para el 2015 vamos a hacer los D de ejercicios posteriores, DEP de 2014, DEP del 2015, ¿vale? Y luego nos dice, por el importe del precio de adjudicación exacto, tenemos los 12 millones y medio de euros, que era como valor estimado del contrato, pero luego se ha adjudicado por 11 millones y medio. Pues tenemos que ver cómo ha quedado cada año. Y por eso vamos a hacer los documentos contables D. Pero ahora sigue, ¿vale? Y nos dice un RC barra y un A barra de ejercicio corriente y un RC barra y un A barra de ejercicios posteriores. Y aquí, a lo mejor los que no habéis tocado mucho lo que es la parte financiera, la documentación contable, os puede explotar un poco la cabeza. Pero vamos, ningún misterio con lo que vimos en los vídeos. Por eso en la regla 26 nos decía que eran las anulaciones de los contratos, documentos análogos reseñados con los mismos con signo negativo. Creo que tengo un poco de espacio, poquito, pero algo tengo. Entonces, si yo tenía un RC del 2013 de 2 millones, de 2 millones, ahora sigo, un RC del 2014 de 5.500 y un RC del 2015 de 5, esto era la parte inicial, ¿vale? Y luego tenía estos son los RC, luego he hecho el A, como sigue siendo lo mismo, yo creo que no he modificado nada del A, me he quedado con los mismos importes, tenía un A del 2013, perdón, esto no es un RC a secas, y cuidadito, esto es un RC EP y esto un RC EP de ejercicios posteriores. Luego tengo el A del 2013 que lo he dejado por el mismo importe. Tengo un AEP del 2014 por el mismo importe y un AEP del 2015 por 5 millones. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Pero ahora hemos formalizado la adjudicación y formalización. ¿Por cuánto lo hemos hecho? Pues en vez de 2 millones hemos hecho aquí, me lo voy a inventar un poco, 1.800.000. Aquí en vez de 5 millones ha sido 5.250.000. Luego me da igual si no salen las cuentas, Y luego, en vez de 5 millones, el último año ha sido de 4 millones y medio, ¿vale? ¿Qué me toca hacer a mí ahora? Me toca hacer un D del 2013, cuidado, que aquí viene lo gordo, de 1.800.000, pero ahora tengo que soltar el crédito que no estoy usando. Continúo. Un A barra... Un A barra para soltar crédito de la parte del A de 200.000 euros, ¿vale? Del 2013 y un RC barra de 200.000 euros. Imaginaos que hay otro cero ahí, de 200.000 euros para el 2013. Y aquí tendría que hacer lo mismo, ¿vale? Tendría que hacer tendría primero un D del 2014, DEP del 2014 por, ¿qué cantidad hemos dicho? 5.250.000 euros, ¿vale? Y aquí me tocaría empezar a soltar crédito, un AEP
barra de otros 250.000 y un RCEP barra de la misma cantidad. Y en el 2015 volvería a hacer lo mismo, un DEP de ejercicios posteriores de 2015 con sus 4,5 millones, que es por lo que hemos adjudicado y formalizado, y luego un AEP del 2015 barra soltando 500.000 euros, y lo mismo con un RCEP del 2015 soltando el otro 500.000. ¿Vale? Es así más o menos, espero que os haya quedado un poco claro. Cualquier duda ya sabéis, ¿vale? O sea, primero lo que hacemos es una reserva de crédito total, luego hacemos una aprobación del gasto o autorización, dependiendo en qué ley os estéis moviendo, aprobación del gasto, que puede ser la misma, puede variar un poco, pero luego ya cuando llego a la adjudicación del contrato, la empresa es raro que se quede en el mismo importe, porque es el máximo que puedo pagar como administración. ¿Vale? La empresa normalmente va a tender a bajarlo porque van a haber puntuaciones, y cuanto más bajo sea el importe, porque a la empresa le sale rentable, más puntuación se va a llevar en el proceso de licitación. Pero luego la documentación contable de la adjudicación, como es más baja de lo que tenemos reservado y aprobado, tenemos que hacer el documento contable de por realmente la oferta que nos ha hecho la empresa, y lo que nos sobra tenemos que hacer documentos barra hasta que el presupuesto se nos quede clavado, ¿vale? Toma ya la explicación, ¿vale? Entonces, volviendo al supuesto práctico, ¿qué ocurre? Que ya adjudicada y formalizada hacemos un documento contable de ejercicios posteriores, pero a la vez tenemos que hacer un A barra y el A barra de ejercicios posteriores de lo que nos sobra, y un RC y un RC barra de ejercicios posteriores de lo que no vamos a usar. Entonces el presupuesto ya se queda clavado a lo que vamos gastando. Preguntita interesante, ¿vale? Como no os he estado leyendo, ¿vale? El EP ejercicios posteriores, casi, ejercicios posteriores, la diferencia entre EP y TA, ¿vale? Ah, mira, ya le habéis contestado todos, joder, si es que estáis muy puestos, ¿vale? ¿Y por qué no se pueden? Se podrían juntar sin ningún problema, pero no lo tienen que decir, ¿vale? Que vamos a juntar la aprobación y lo que es la adjudicación o la formalización. Entonces podemos juntar los documentos contables. Si nos dice que va por separado, que ya adjudicada y formalizada, la parte anterior ya se ha hecho cada una en su momento. El RC por un lado, el A con la aprobación por un lado, y ahora tocaba la formalización, ¿vale? El EIRE no es un AD, ¿vale? Bueno, pues si lo acabo de borrar, corazón, ya está. Bien, pues sigo. Echadle un vistazo a los vídeos de la ley 47/2003 si esto todavía no ha quedado claro, y si no, ya sabéis, mensaje por Patreon y os voy contestando. Pregunta 9. Vamos a la faena. Claro, se va devolviendo. Georgie, la cuestión es que tú tenías una reserva de crédito. Aquí, para entenderlo de una manera, el presupuesto tiene que quedar a cero, ¿vale? Tu contrato tiene que quedar a cero. Si llegas al final del contrato y hay dinero, ¿qué tienes que hacer? Soltarlo. Pero ¿qué es más fácil? Hacerlo durante el momento. O sea, tú tienes 10.000 euros cogidos, ¿vale? Haces una aprobación del gasto por 10.000 euros. ¿Siguen estando los 10.000 euros? Sí, pero luego te viene la empresa y te dice, no, yo te lo hago por 8.000. 8.000 es lo que realmente te vas a gastar. ¿Qué haces con esos 2.000 que te sobran? Haces documentos contables barra y los devuelves al presupuesto para otra cosa. A ti ya te da igual porque tu contrato es de 8.000, que es como ha quedado. Entonces siempre barra hasta volver a cero. Y luego que a lo mejor ocurre también que llega al final del contrato y en vez de 8.000 te has gastado 7.750 y te ha salido más barato de lo que esperabas. Pues ole, has ahorrado dinero a la administración, fantástico, ojalá eso se premiase, cosa que no se hace, ¿vale? ¿Qué ocurre? Llega al final del contrato, el último pago, y la suma total son 750.000 euros. Pues ¿qué te toca hacer? Documento de barra para los 50.000, documento A barra para los 50.000 y documento RC barra para los 50.000 y vuelta al presupuesto, ¿vale? No me extiendo más, que si no nos tiramos aquí hasta las 11 de la noche haciendo documentos, ¿vale? Y no es el caso. Pregunta 9. Indique el órgano competente para aprobar el gasto del expediente de contratación. Ministro de Hacienda y Función Pública, previa autorización del Consejo de Ministros. Secretario de Estado de Función Pública, previa autorización del Consejo de Ministros. Perdón,
me acabo de dar cuenta de una cosa, que yo he cambiado los nombres en las respuestas, poniendo los nombres correctos, Secretario de Estado de Función Pública y demás, y en el supuesto práctico se ha quedado Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Bien, ahí arriba tendría que poner Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿vale? Se me ha escapado a mí, por si veis algún detalle de que no es correcto, es Secretaría de Estado de Función Pública. Algo, como ya os dije la semana pasada, ningún directo sin su pequeño error, ¿vale? Así que faltaba eso. Indique el órgano competente, el Ministerio de Hacienda, el Secretario de Estado de Función Pública, previa autorización del Consejo de Ministros, ambos, el Consejo de Ministros, la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, previa autorización del Consejo de Ministros. David, tal cual lo has expresado, tal cual es, ¿vale? Se publica con los presupuestos generales del Estado. Son para explicación de los distintos presupuestos. Hay varios tipos de libro, ¿vale? No entres ahí, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Bien. Salvo que te lo pida tu convocatoria, ahí ni entrar. Órgano de contratación. ¿Quién teníamos? La Dirección General, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. Nos vamos al artículo 323 de la Ley de Contratos. ¿Quién tiene la facultad de celebrar contratos en su nombre? Los ministros y los secretarios de Estado, ¿vale? Y luego varios órganos de contratación, pues bueno, el Departamento de Universidad pueden celebrar contratos de suministro y servicios, si más de uno de ellos si hay más de varios órganos de contratación y hay para varias cosas, corresponderá todo al ministro, salvo que haya una junta de contratación. También los presidentes y directores de los organismos autónomos, las entidades empresariales, entidades públicas pertenecientes al sector público estatal, todos ellos pueden contratar, ¿vale? Y corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública la junta de contratación centralizada, o sea, lo que es el Amazon de las administraciones públicas, que tenéis una página web para ello, ¿vale? Que es contratación pública, si ponéis en Google lo vais a ver enseguida. Se encarga el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por si acaso os lo preguntan, ¿vale? Y luego pues tenía aquí un par de cositas, me iba ya al artículo 24, que era la autorización para contratar, que aquí es donde veíamos la diferencia. Oye, ¿quién es el órgano competente para contratar? Primero, el órgano competente para contratar aquí es el Secretario de Estado, porque lo está haciendo sobre su Dirección General, ¿vale? Y luego ¿hace falta alguna autorización para contratar, para poder iniciar el expediente? Coño, pues claro que sí. Tenemos un valor estimado del contrato de 12,5 millones de euros. Por tanto, supera la cantidad necesaria de los 12 millones. Y nos vamos al artículo 324, autorización para contratar los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador, que viene en el apartado 3 del artículo 3 de la presente ley, necesita autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en los siguientes casos: cuando el valor estimado del contrato, ¿vale?, señala el artículo 101, sea igual o superior a 12 millones de euros. Nuestro valor estimado del contrato, 12,5 millones. Es superior a 12 millones de euros, por tanto, nos hace falta autorización del Consejo de Ministros. Cuando sea arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supera 4, ¿vale? O acuerdos marco que también sean igual o superior a 12 millones de euros. Fijaros aquí lo que sigue diciendo. La autorización del Consejo de Ministros a la que se refiere al párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. Todo lo que estábamos hablando al principio, o sea, antes de hacer nada, pregúntale al Consejo de Ministros si te autoriza a hacer ese gasto de más de 12 millones de euros, ¿vale? Y entonces, si te da el visto bueno, ya puedes hacer la aprobación del expediente, el inicio del expediente y tirar para adelante con todo, ¿vale? Y para ello le tienes que enviar varias cosas, ¿no? Al Consejo de Ministros no simplemente le vas a llamar o le vas a enviar un mail. Oye, que tengo aquí uno de 12,5 millones de euros, ¿qué hago con él? ¿Lo apruebo o no? Y el Consejo de Ministros te va a decir: documentación, ¿vale? Justificación de la necesidad de idoneidad del contrato, certificado de la asistencia de crédito, SRC, de que sí que puedes, de que sí que tienes dinero para ello, pliego de cláusulas administrativas, informe de servicio jurídico, un montón de cosas, ¿vale? Y aquí continúa: con carácter posterior a la obtención de la autorización, que simplemente es una autorización de venga, vale, puedes hacerlo, el órgano de contratación le corresponde el ¿qué? La aprobación del expediente y la aprobación del gasto. Aquí en este caso el Consejo de Ministros actúa como nuestra madre cuando éramos pequeños. Oye, venga, vete si te da la gana, ¿vale? Autorizado quedas. Pero lo que te cueste es cosa tuya, ¿vale? Aprobación del expediente y aprobación del gasto. Y yo creo que aquí ya no me queda nada. Bueno, secretarios de Estado, demás titulares de departamento, esto ya nada de nada.
Entonces, indique el órgano competente para aprobar el gasto de este expediente de contratación. ¿Quién es el órgano competente? Según el artículo 323, es la Secretaría de Estado de Función Pública, ¿vale? Y luego nos hace falta una previa autorización del Consejo de Ministros. Pregunta 9. Lista. Bien, ¿no? Vamos bien. Vale, Luz, vale. Veo que has vuelto. Me confundí con la autorización, pues sería el Consejo de Ministros. Sí, madre mía, es que voy a un ritmito. Bien, perfecto. Adrián, pero Paco, habla de la aprobación del gasto. Artículo 74 de la ley 70, y ahí son los ministros, no sé quiénes son los órganos de contratación. Los órganos de contratación son los que pueden contratar, ¿vale? Que estamos hablando de varias cosas. ¿Quién tiene la capacidad o la facultad para celebrar contratos en su nombre? ¿Vale? Y en este caso es la Secretaría de Estado, porque estamos hablando dentro de su secretaría, ¿vale? Y luego la autorización es la que nos hacía falta del Consejo de Ministros. Bien, vamos a la pregunta 10. Con anterioridad al acto de autorización del compromiso de gasto derivado de la adjudicación y formalización, toma ya, leerla con detenimiento, con anterioridad al acto de autorización del compromiso de gasto, acto de autorización del compromiso de gasto, derivado de una adjudicación y formalización de este contrato de obra, se va a proceder ¿a qué? A la fiscalización previa de la intervención de la aprobación del gasto correspondiente, a la contabilización del documento D correspondiente, a la utilización del compromiso del gasto por el Consejo de Ministros o a la contabilización del documento AD correspondiente. O sea, con anterioridad al acto de la autorización del compromiso del gasto derivado de adjudicación y formalización, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijaros. Nos vamos a la ley 47, a su capítulo 2, a la función interventora, el artículo 148, que es la definición de esa función interventora, y nos dice: el objeto, la intervención tiene objeto de controlar siempre antes de que sean aprobados los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, ¿vale? Es una pregunta de teoría pura y dura, así como los ingresos y pagos de ellos que se deriven, la inversión, aplicación, etc., con el fin de asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. Entonces, con anterioridad al acto de autorización de un compromiso de gasto derivado de adjudicación o formalización, ¿qué va a ocurrir siempre? Pues que la intervención va a comprobar si eso realmente está bien. Hay dinero, la documentación es correcta, la aplicación presupuestaria es correcta, las clasificaciones son correctas, el programa es correcto, etcétera, etcétera. Entonces, fiscalización previa por la intervención de la aprobación del gasto correspondiente. Vale, bien, pregunta relativamente sencilla, entre comillas. Hay que estudiar en esta parte. Bueno, caramelo, menos mal. Algo es algo. 11. El programa 921P, de acuerdo con la estructura de gastos por programas, el 9 que figura como primer dígito significa... Venga, este es un regalo porque ya estáis desfasados, y este es un regalo... Hay de todo, Esther, hay de todo. Vale, de promoción interna, este no es sencillo para nada. Lo que siempre merece la pena un poco es saber cuál es la nota de corte. Vale, que puede ser un examen muy sencillo o que lo veamos muy sencillo y que la nota de corte sea altísima y que solo te permitan una en blanco o un fallo, y entonces te da igual que sea muy muy sencillo, o un examen muy chungo y que luego la nota de corte sea el 30%, el mínimo exigible, o sea... Lo que pasa es que aquí en estos años todavía estábamos separando examen administrativo, examen personal, examen financiero. Entonces, por lo menos tu cerebro está enfocado en una cosa. Ahora tenemos una amalgama de todo y es pues eso. Pero a todo llegaremos, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues nada, facilísimo, 921P. ¿A qué pertenece el 9? Vamos allá.
Nos vamos al libro Salmón, que os he comentado antes, pero vamos, por explicaros de dónde viene, pero no hace falta llegar tan lejos, ¿vale? Los programas de gasto se agrupan en grupos de programas y estos a su vez en políticas de gasto, que realmente se agrupan en cinco áreas de gasto, que es las que os he comentado antes. Por tanto, yo os pongo aquí 921p, el área de gasto es el 9, la política de gasto es el 92, el grupo de programa es el 921 y el programa es 921p. ¿Vale? Esto es fácil, lo tenéis muy controlado, ¿vale? Por tanto, era una pregunta muy sencilla. Entonces el 9 corresponde al área de gasto. Estas, que nos pregunten cuántas quieran. ¿Vale? Pregunta 12. Desaparece el caramelo. A la vista de los créditos del programa 921p, la Administración Periférica del Estado, ¿es necesario tramitar una modificación presupuestaria para celebrar este contrato de obras? Nos vamos ya al último párrafo del supuesto práctico. ¿Vale? Realizadas las previsiones de gasto correspondientes, se observa una insuficiencia de crédito, ¿vale?, de 250.000 euros en la 630.05 y luego mobiliario es un sobrante de 300.000 euros en la 206 de equipamiento informático. ¿Qué creéis que puede ocurrir aquí? ¿Es necesario tramitar una modificación presupuestaria para poder celebrar este contrato de obras? Para nada. Ahora sí. Vamos a la especificación de los créditos, no lo que hemos visto en la pregunta 1, ¿vale? Ahora vamos sí a la especificación. Los presupuestos del Estado se especifican que a nivel de concepto, salvo capítulo 1 y capítulo 2, que es gastos de personal y gastos corrientes en medio y servicio, que van a nivel de artículo, y luego las inversiones reales, que es el capítulo 6, es a nivel de capítulo, ¿vale? Y luego tenemos unas clasificaciones concretas económicas que de esas protocolarias, reservados, arrendamientos de edificios y otras construcciones, que este es el típico que nos preguntan, que esta es la 202. Esto apuntarlo, por favor, lo hemos visto en otros supuestos prácticos, pero esta apuntarla sí o sí. Todo lo que sea mover dinero de ahí, sí o sí es una modificación presupuestaria. Pero estamos en el 9, estamos en el 6, perdón. Inversiones reales. Dentro de las inversiones reales me dice que tenemos en la 630.05 hay insuficiencia. Madre mía, ¿cómo escribo? Insuficiencia. Y luego en la 620.06 hay un sobrante. Aquí me faltan 250.000 euros. Uy, esta no debería estar aquí. Y aquí me sobran 300.000 euros. ¿Dónde teníamos lo que siempre os comento? Que lo separase un poquito. ¿Dónde tenemos el límite? Vamos a dibujar. A insertar una formita. ¿Dónde tenemos el límite? Aquí. Vale. Un poquito feo, ¿no? Ha quedado. Vale. ¿Qué ocurre? Que todo el dinero que movamos por aquí, por debajo del 6, me da igual que sea el 6.3, el 6.2, el 6.1, el 6.0, me da igual. Todo lo que sea por debajo del 6 no es una modificación presupuestaria. Por tanto, este sobrante de 300.000 que tengo aquí, puedo moverlo sin problema de un sitio. Aquí había una flechita, ¿verdad? Puedo moverlo perfectamente de aquí a aquí. Cumpliría con lo que hay, me sobrarían 50.000 euros todavía en la 62006 y ningún problema.
¿vale? Porque todas están dentro del mismo programa, pertenecen al capítulo 6, que es a inversiones reales, que el nivel de especificación es a nivel de capítulo. Entonces podría coger directamente y... ¿Hace falta tramitar una modificación presupuestaria? No, porque la vinculación de los créditos del capítulo 6, inversiones reales, es a nivel de capítulo y por tanto hay dinero suficiente en su cantidad global y puedo moverlo sin problema, ¿vale? Madre mía, con el Word soy un desastre, ¿vale? O sea que ya me gustaría a mí manejarme bien con el Word. Pero bueno, de momento creo que nos apañamos para las explicaciones. El día que nos apañemos ya tendré que aprender nuevas formas. Seguimos, 12 preguntas. El examen tenía 15, habían 3 de reserva, ¿vale? También importantes. La primera de reserva, fijaros, ¿vale? Pregunta Beatriz, a ver, espérate que no se ha leído. El capítulo 6, por tanto el AG, no como los organismos autónomos, claro. Vale, Paco, perdona, la pregunta de intervención en tu explicación, ¿a qué artículo te estabas haciendo referencia? Pues te lo digo ya rápido, espérate que te lo busco ya y continuamos. 148, Beatriz, 148. Cepo para la pregunta de reserva 1, pero cepo no por dificultad, sino por lectura, ¿vale? Vamos muy rápidos y esta es una pregunta de leer con detenimiento. En relación con la estructura de gastos previstos en los PGE, indique la afirmación correcta. La estructura orgánica asigna recursos teniendo en cuenta los objetivos presupuestos por cada centro gestor. La clasificación económica agrupa los créditos según naturaleza por las actividades a realizar. Los créditos, incluidos los estados de gasto, se ordenan por capítulos, que estos se desglosan en artículos, que estos en conceptos, que puedan dividirse en subconceptos, y la estructura por programas identifica los centros gestores del gasto en secciones y servicios en función de la finalidad del mismo. Bien, veo que tenéis relativamente claro qué es la C, ¿no? Por lo que veo por aquí. Estáis contestando todos la C. Vale, pero ahora os tengo que hacer yo otra pregunta de preparador malvado. ¿Por qué la A, la B y la D no son correctas? Intentar resumirlo mucho, ¿vale? Ahora os espero. ¿Por qué la A? Estáis todos respondiendo C, ¿vale? Salvo alguna B que he visto por ahí. ¿Por qué la A, la B y la D no son correctas? Me gusta lo que voy leyendo. Bien. Sí, está claro que están cambiadas, pero necesito sustancia. Como el Consejo de Ministros, necesito documentación. Necesito que me expliquen las cosas. Vale, bien, vais leyendo con detenimiento, exacto, fijaros. Nos vamos al artículo 40 de la ley 47, que es donde está toda la explicación de esta pregunta. Nos dice la clasificación orgánica, ¿vale? Esto es el churro presupuestario del que hemos hablado un montón de veces. Sección servicio, ¿vale? Por programas, a los centros gestores agrupar sus créditos por objetivos que pretenden conseguir como resultado de gestión presupuestaria y la clasificación económica, agrupará los créditos separando operaciones corrientes de capital de financieras del fondo de contingencia. ¿Vale? Las operaciones de corriente, gasto de personal, gastos corrientes, financieros, transferencias corrientes, las de capital, inversiones reales, todos los capítulos 1, 2, 3, 4, el 5 que es el fondo de contingencia, 6, 7, 8 y 9. Y luego ya por último, los capítulos se desglosarán en artículos que a su vez en conceptos que puedan dividirse en subconceptos. Claro, por esto esta pregunta es fácil, pero con un cepo de detenimiento. Esta es una pregunta cepomelo. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de poner el... No me quedaba muy fino el cepomelo aquí, pero es un cepomelo, ¿vale? Esta pregunta. Tanto los créditos incluidos, los estados se ordenan en capítulos que pueden desglosarse en artículos, estos en conceptos que puedan dividirse en subconceptos, ¿vale?
Quería que buscaseis un poquito, si esto os ayuda a mejorar el estudio realmente. Y por si acaso alguna vez os preguntan otra vez este tipo de pregunta o alguna parecida en la que están cambiadas las cosas, seguro que lo identificáis. Venga, vamos a por esa reserva 2. El pago de las certificaciones de este contrato de obras, ¿a quién le corresponde? Al Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al Ministro de Hacienda y Función Pública, al Secretario de Estado de Función Pública o al Ordenador General de Pagos. Que nos queda nada, que nos vamos enseguida. Estáis muy fuertes, ¿eh? No os falláis nada. Yo no sé para qué os explico. Instrucción operatoria contable. Artículo 23. Reconocimiento de la obligación. Regla 23. Perdón. El reconocimiento de la obligación es un acto administrativo en el cual la autoridad competente acepta formalmente el cargo del presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero, como consecuencia del cumplimiento por parte de la prestación de que hubiese comprometido con el principio de que servicio hecho. La administración paga una vez que se ha realizado el servicio, la obra, el suministro, etcétera, etcétera. A servicio hecho. Previamente al reconocimiento de las obligaciones, a acreditarse documentalmente, factura y comprobación de que todo está bien, que en su día se aprobaron y comprometieron. Todo reconocimiento de la obligación llevará implícita la correspondiente propuesta de pago, entendiendo como tal que la solicitud por parte de autoridad competente ha reconocido tratar a quién, al Ordenador General de Pagos, a efectuar la ordenación del pago, ¿vale? El Ordenador General de Pagos, hacerlo en vuestra cabeza como vosotros queráis. Yo tengo mi imagen de él, no lo conozco personalmente, pero le tengo puesto una imagen que me hace mucha gracia, con lo cual nunca se me olvida. Entonces, una vez acordado el reconocimiento de la obligación, expedirá un documento contable OK, ¿vale? Excepcionalmente para deuda pública un O y luego una K. Y si nos vamos al artículo 74 de la Ley 47 de 2003, pues viene a ser lo mismo. Corresponde a los ministros y a los titulares de los demás órganos de contrataciones diferenciadas en los presupuestos generales de Estados aprobar y comprometer los gastos de sus presupuestos, ¿vale? Salvo los casos reservados a ley de competencia del Consejo de Ministros, e interesar al Ordenador General de Pago la realización de los correspondientes pagos. Asimismo, también corresponde a los ministros fijar los límites por debajo de los cuales el secretario de Estado y su secretario del departamento. Y si seguimos un poquito más, los directores de las entidades gestoras de servicios comunes también a la hora de pagar hay que darle faena al Ordenador General de Pagos de la Seguridad Social, ¿vale? Y ya pues tenemos más cositas ahí que no. Y luego el 75, fijaros, bajo la autoridad del Ministro de Economía, que ya no es Ministro de Economía, ahora el Ministro de Economía y Transformación Digital, si no me acuerdo, compete al Director General de Tesoro Político y Política Financiera las funciones del Ordenador General de Pagos del Estado, ¿vale? Vuelta. Entonces, ¿quién se paga las certificaciones? ¿Quién realmente realiza el pago? El Ordenador General de Pagos del Estado, ¿vale? El OCA no es un documento de pago, es un documento de reconocimiento de la obligación. Luego hay otra serie de documentos que no estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Que en el caso que yo los conozco son la P y la R, ¿vale? Que es la orden de pago y el pago material. Pero cada administración pública aquí varía un poquito, ¿vale? En esos documentos contables, ¿vale? Si fuese un organismo autónomo sería el presidente. Si fuese un organismo autónomo también tendría su ordenador general de pagos, ¿eh? Yo creo que con esto ya está, ya tendrá cajero automático. Yo es que le tengo puesto un poquito de dibujo de Ibáñez, ¿vale? En mi cabeza. Así que ya os lo contaré algún día. Última pregunta. Caramelo. En este procedimiento de contratación, desde el punto de vista de las fases de gestión del gasto, indique cuál de los siguientes actos administrativos no implica relaciones con terceros ajenos a la administración pública estatal. Cuidado que esto es una pregunta, es fácil pero enrevesada, ¿vale? Compromiso de gasto, retención de crédito, el reconocimiento de la obligación o la aprobación del gasto. La pregunta es cepomelo, caramelo con un poquito de cepo, caramelo a secas, etcétera.
Bien, quiero que leáis mejor la pregunta, antes de que nos vayamos cada uno con nuestra pizza, con croquetas, con salsa kebab y el chagalchone, ¿vale? En este procedimiento de contratación, desde el punto de vista de las fases de gestión del gasto, ¿dónde está el punto de vista de las fases de gestión del gasto? ¿Vale? ¿Dónde está eso? Está en la Ley 47/2003, artículo 73. Procedimiento de la gestión del gasto. Y aquí tenemos la aprobación del gasto, el compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación, la relación del pago y el pago material. ¿Vale? Entonces, nos están preguntando sobre el artículo 73. ¿Vale? Entonces, vale, me estáis diciendo todos que en los organismos autónomos los que pagan son los presidentes o directores. Pues perfecto, ¿vale? Me lo creo porque no le he echado un vistazo a eso. Me había parecido ver una cosa distinta cuando estaba repasando una cosa esta tarde, pero de momento yo os creo y lo comprobaré más adelante, ¿vale? O sea, pero por lo que estáis diciendo, si lo tenéis tan claro, se admite. En los organismos autónomos, según todos nuestros compis, pagan los presidentes y los directores. No el ordenador general de pagos. La pregunta R3, ¿vale? Es fases de gestión. Con lo cual nos vamos al artículo 73. Y aquí dice, ¿qué fase de gestión no implica relación con terceros? Aquí el RC, la reserva de crédito, no está. La fase de gestión de gasto, la reserva de crédito, no está. Eso es de la instrucción operatoria contable. Por tanto, la única que no tiene relación jurídica con terceros es la aprobación, ese acto mediante el cual se autoriza la recepción de un gasto determinado por una cuantía cierta aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte del crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública estatal o a la seguridad social. Luego tenemos el compromiso con un gasto determinado determinable, que ya sí que tiene una relación jurídica con terceros. Y ya por último, el compromiso lo voy a poner ahí en azulico. Y luego el reconocimiento de la obligación, que ya es un acto mediante que se declara existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal de servicio hecho, ¿vale? De un gasto aprobado y comprometido. Entonces, última pregunta, ya es, desde la fase de la gestión, ¿vale? Lo que no lleva relación jurídica con terceros es la aprobación del gasto. Y con esto, ponemos fin al supuesto práctico de hoy, ¿vale? Y yo voy a poneros cara, casi cerca. Aquí os tengo. Bueno, ¿qué tal ha ido? Era el tercer supuesto práctico en promoción interna para llegar a administrativo de C2 a C1 del 2013. Era un supuesto práctico complicado, de financiera, pero complicado. Habéis llegado hasta el final, habéis aguantado como campeones, ahora toca buscar esa pizzacreta, creo que la habéis llamado, ya le ponéis nombre a todo, no me da la vida para todas las cosas que os inventáis, y ha sido una pasada. O sea, a mí es un supuesto práctico que me gusta mucho, me ha gustado muchísimo prepararlo porque lo veo interesante, tiene enjundia, tiene cositas, había que rebuscar, había que leer muy bien las preguntas. Con un nivel, a lo mejor, no quiero que suene raro, pero a lo mejor con un nivel básico, con un nivel medio, este supuesto práctico lo sacáis sin ningún problema. Porque es más o menos, por intuición, puedes decir, esta, y sale. Y este supuesto práctico sale. Pero ya con otros ojos, cuando le empiezas a dar vueltas, dices, ostras, qué mala idea. Que venía por aquí, que no, que quiere decir esto. Dices, ¿qué nos ocurre? Que cuanto más sabemos, más dudamos. Y eso es maravilloso, ¿vale? Eso es una pasada. Eso significa que estáis en el proceso, en el camino del aprendizaje y que tarde o temprano, al igual que nuestra compañera, sacaremos la plaza de funcionario de carrera. Por lo demás, lamento que no os haya tocado la lotería. Seguimos aquí. Nos vemos el jueves que viene e intentaré preparar algo chulo. Ya que es el último directo del año, voy a ver si se me ocurre alguna cosilla y hacemos algo distinto. Podemos intentarlo, ¿vale? A ver si se me ocurre alguna cosita, algo llevo en la cabeza y demás. Y nos vemos el jueves que viene, si no nos vemos antes en algún vídeo. Ya está, por la pizza, por el agua, por lo que haga falta. Besos y abrazos para todas y para todos. Estáis escribiendo un montón, pero no me da tiempo a leeros porque escribís una barbaridad de rápido. Os tengo que preparar un par de cosillas y ya os comentaré. Disfrutad, sed felices, pasad buenas navidades, fiestas, dad muchos abrazos a la familia y a los amigos, sobre todo
a las personas que os acompañan en todo este trance de las oposiciones. Son muy importantes para vosotros y tienen mucha paciencia con nosotros, ¿vale? Porque más de una vez estamos tan alterados que sin querer pagamos nuestros nervios con ellos o con ellas. Darles muchos abrazos y muchos besos de mi parte. Pasad felices fiestas y feliz Navidad. Hasta el jueves que viene.